Aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, e iremos a él, dice el Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en usted. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, vemos que ya a través de este domingo, vemos cómo Jesús se va despidiendo un poco de nosotros, puesto que el próximo domingo celebraremos la fiesta de la Ascensión del Señor, y entra en escena ya de manera más directa el Paráclito, el Espíritu Santo, cuya fiesta celebraremos en Pentecostés. Lo curioso de este final de la última cena, vemos que Jesús le dice a sus apóstoles, les dice: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Esto es muy importante para nosotros, porque a veces podemos decir: papito, yo te amo mucho, pero cuando papá me necesita, yo no estoy. Cuando papá se hizo viejito y tenía que cuidarlo, me ausenté. Entonces, aquí se cumple de manera bien patética el refrán español. ¿Y qué dice ese refrán justamente? Obras son amores y no buenas razones. Entonces, aquí el Señor nos pide que el amor se cumple en la medida que cumplamos nosotros mismos los mandamientos de Dios. Por eso, ¿cómo los vas a cumplir si no los conoces? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la catequesis y la formación permanente del cristiano? Por otro lado dice: no los dejaré solos, sino que yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. Y después sigue en esta relación de nosotros y Él. No los dejaré huérfanos, porque volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. No porque lo veamos físicamente, sino porque lo verán los ojos de nuestra fe. Y aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que el Padre está en mí. Y al final concluye: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Este es como el leitmotiv de todo este relato que acabamos de escuchar. ¿Me aman? Cumplan mis mandamientos. Si los cumplen, expresan de verdad que me aman sinceramente. Y esto lo vemos reflejado en cómo los apóstoles, habiendo descubierto este profundo amor hacia Cristo, y a este ya Cristo resucitado después de la resurrección, vemos que comienzan a tener tanta alegría que ya no puede quedar en sí, sino que es exuberante, y el gozo interior
se convierte en evangelización y acción misionera hacia los demás y hacia otras latitudes. Por eso, el primer texto que hemos leído en la Santa Misa, tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta a Felipe, que ya yendo de Jerusalén, va a Samaria, es decir, a la parte del norte de Israel, y allí comienza en una ciudad a predicarlo a Cristo, a este Cristo vivo, a este Cristo que nos ama, a este Cristo que quiere reinar en nuestros corazones, y lo anuncia de tal manera que hasta se producen hechos prodigiosos con la salida de los espíritus impuros, de las curaciones que obra y realiza. Pero esta información llega a los apóstoles en Jerusalén, y entonces ellos con gozo y alegría van a enviar a Pedro y a Juan para que vayan a esa comunidad, y cuando están allí se encuentran con que solamente fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, no habían recibido al Espíritu Santo. Entonces Pablo y Juan imponen las manos y realizan el sacramento de la confirmación. Son ungidos con el Espíritu Santo y de esa manera quedan en plenitud de vida para convertirse también ellos, no solamente en seguidores de Cristo, sino ante todo en testigos que darán la cara y hasta la vida por la causa de Cristo Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, esto nos invita a la preparación a todas las actividades que hagamos en nuestra vida, para que, iluminados por la palabra de Dios y por las enseñanzas, tengamos una mayor y profunda convicción. Por eso hay un refrán por allí que dice: de la abundancia de los labios habla el corazón, de la abundancia del corazón hablan los labios. Y entonces es allí donde nosotros tenemos que procurar que en nuestras vidas haya abundancia de Cristo resucitado, para que lo anunciemos con gozo y alegría a nuestros hermanos. Y este gozo y alegría, ¿de dónde brota? Brota ante todo de la vivencia del amor de Dios, del cumplimiento de sus mandamientos y del conocimiento de las enseñanzas de Jesús, que nosotros la llamamos comúnmente doctrina, es decir, las enseñanzas que nos dejó Cristo para fundamentar nuestra fe. Y a eso viene justamente la primera carta del apóstol San Pedro, cuando dice: glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor, estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Es decir, el verdadero cristiano tiene que saber defender su fe, y para eso debe formarse. Por eso, si analizamos un poco el ser humano, nos damos cuenta que el ser humano es el hombre, es el ser más torpe de la naturaleza, desde el punto de vista evolución, diríamos así, del crecimiento. Ustedes fíjense, nace un potrillo, nace un ternerito, y antes de tantas horas el tipo ya sabe dónde está la ubre de la madre, dónde está la teta de la yegua, y allí va inmediatamente a buscar su alimento. ¿Y nosotros? Si mamita no me lleva a su seno, yo no puedo mamar. Y no solamente que no puedo mamar en ese momento, sino que durante mucho tiempo, meses y algunas culturas hasta años, amamantan a sus hijos. Y seguimos dependiendo. ¿Y cuando nos liberamos, diríamos así, de este crecimiento? Cuando llegamos a los 15, a los 20 años, en la cual por fin podemos un poquito ir tomando las riendas de nuestro propio destino. Entonces, el Señor nos invita también como cristianos a que, así como vamos paulatinamente creciendo y asumiendo responsabilidades, también nos formemos y nos instruyamos
en la fe cristiana. Por eso a veces cuando hay cierta gente que va a ciertos lugares y le cuestionan su fe, lo interpelan, vemos que no sabe cómo contestar. Y claro, estuvo aquí o estuvo allá, y el hombre de la vida fue creciendo con la edad biológica que tenía, pero el hombre espiritual quedó infantil, porque a lo mejor tiene el catecismo de 6, 7, 8 años, y la problemática existencial de la vida, que tenía a los 15, que tenía a los 20, que tenía a los 30, resulta que no recibió ninguna respuesta o ninguna enseñanza, porque o no se acercó o no la pudo recibir. Y entonces allí viene el desequilibrio de la vida. Como al revés, hay muchos que saben muchas cosas de ciertas cosas, pero no se conocen a sí mismos. Por eso justamente la fe te invita justamente a conocer qué hizo Jesús por ti, cómo se inmoló en la cruz para salvarte, cómo resucitó triunfante para darte nueva vida, cómo asciende a los cielos para enviarte el Espíritu Santo Consolador, y luego te invita a la formación permanente para que puedas cumplir este mandato del apóstol San Pedro de dar razones de tu fe a los que te la pidan. Y por eso hay que preguntarse muchas veces, ¿por qué hay cristianos que se retiran de su propia iglesia católica? La mayoría de la gente no se retira por problemas doctrinales. La mayoría no se aleja de la iglesia porque cambió y conocía tal dogma. ¿Saben por qué se cambian a veces? ¡Ay, porque allá tocan tan linda música! Allá saltamos, brincamos. ¿Esa es la fe cristiana? ¡Qué vaciamiento de cultura tenemos, mis queridos hermanos! ¡Qué vaciamiento de vida espiritual! ¿Por qué? Porque estamos viviendo de careta, estamos viviendo de hipocresía y falsedad. Por eso, mis queridos hermanos, hay que fundamentar su fe para que no venga ningún vientito y tumbe tu arbolito de fe, sino al contrario, trata de construir un buen macho que va hacia abajo, y cuando vengan los vientos y las tempestades, tu follaje sea vital, se mantenga firme y tu árbol de fe no caiga. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor nos invita justamente a vivir y apuntalar nuestra fe. Y dice más todavía, y cuando lo hagan, háganlo con suavidad y respeto. Es decir, saber que el otro que viene a pedirte también es un ser humano con su dignidad, quizá con sus errores, pero detrás de esos errores hay un ser humano. Entonces, tener justamente esa amenidad para con nuestro prójimo. Por otro lado, dice, no tengan problemas si los difaman por su buen comportamiento, porque cuando te comportas mal, más que una especie de consejo, cosa por el estilo, es una corrección que te van a venir a dar. Entonces, tratemos lo que dice el Señor. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Porque cuando sufrimos por hacer el mal, sufrimos las consecuencias de nuestra obsecuencia, de nuestro no cumplimiento de los mandamientos. Por eso, mis queridos hermanos, si Cristo padeció por nosotros, no importa que nosotros padezcamos un poco para su mayor gloria y para su mayor crecimiento. Por eso, mis queridos hermanos, procuremos ante todo amarlo a Cristo. Y cuando uno ama de corazón, los mandamientos se hacen más sencillos. Toda aquella exigencia se hace mucho más llevadera. ¿Por qué? Porque sé que amo y sé ante todo que me ama el Señor. Por eso vamos a seguir esta Santa Misa, dando gracias a Dios por este tiempo pascual, este tiempo de gozo y alegría, y ante todo, para que la alegría en el Señor de cada uno de nosotros
sea fruto de una verdadera esperanza en la resurrección y en la vida verdadera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.